Pide Ventanilla, el podcast de los que saben que emprender también es disfrutar, con Ramón Vidal, porque nos encanta nuestro trabajo, pero cuanto menos trabajemos, mejor. Ramón, ese eres tú. Vale, la primera parte del podcast de Pide Ventanilla es muy fácil y se trata de ver los emprendedores que tenemos todos dentro. Entonces, la primera pregunta es, cuéntanos un poco de ti, de la persona al emprendedor. ¿Cómo ha ido esa transición? Ha sido una transición larga, ya vamos teniendo unos años. Yo soy diplomado en empresariales, voy a saltarme la época de la guardería, colegio, EGB y todo esto, vamos a llegar ya a la parte Hay gente adulta. que emprende ya allí, ¿eh? Bueno, hay gente que emprende ya allí, pero aquí esto es España y con los impuestos que tenemos que pagar, lo tenemos difícil, vendiendo limonadas en la puerta del colegio, llegar a mucho. Vale, pues bueno, yo soy diplomado en empresariales, carrera que terminé después de cumplir el servicio militar. Con eso ya la gente se hará una idea de la edad que vamos teniendo. Y bueno, me encanta mi trabajo de empresariales. Yo de hecho empecé mi carrera en una oficina, departamento de contabilidad, en una esquina de una mesa, porque entré en una gran empresa y en un principio mi periodo de prueba fue en una esquina de una mesa. No había para una mesa entera. No había por una mesa porque estaba a prueba. Silla también. Silla sí, no. Silla sí, silla toda. Afortunadamente silla sí que tenía derecho a silla. Y bueno, la verdad es que me fue muy bien, me encantaba mi trabajo. Estamos en una época donde no había internet, no había conexión online con los bancos, ni con Hacienda, ni nada, todo era a base de teléfono y de patearte y ir a enterarte de las cosas en la ventanilla, que entonces sí que había alguien que te atendía. Y un día decidí cambiar de aires porque, bueno, yo soy de Elche, estaba trabajando en una empresa de servicios, quería conocer el mundo del calzado, lo conocí y juré que nunca más volvería al mundo del calzado. Y una vez, por un azar, cuando en los periódicos los domingos venían todas las ofertas de trabajo, pues vi una que buscando comercial, no me había planteado en mi vida ser comercial, pero vi un anuncio de una empresa de seguridad que buscaban agentes comerciales para vender las alarmas. Y yo dije, esto yo lo vendo. Y eso era un domingo con el café con leche y la tostada. Subo, mando el currículum y a los 2 meses me llama, que ni me acordaba. Paso 2 entrevistas de selección y me cogen. Y el jefe de formación, cuando me estaban enseñando de qué iba esto, me pregunta el por qué con mi currículum que tenía de contable en el departamento fiscal había decidido dedicarme al mundo comercial. Y dije, no, porque yo soy mal comercial, sería incapaz de vender algo en lo que no creo, pero un sistema de seguridad yo pienso que en aquella época, y hoy todavía más, es necesario. Y me dijo una frase que me ha acompañado siempre en mi andadura comercial, dice, si te gusta la calle, no volverás a un despacho. Y es cierto, y es cierto. Comercial de los de puerta fría, porque entonces ya digo, no había, bueno, se puede llamar, pero la labor comercial era básicamente tocando un timbre de una empresa, presentándote y que te escuchase. Me encantó, me fue muy bien. De una empresa pasé a otra de seguridad también lo mismo, también me fue fantástico, hasta que decidí emprender, que también no me fue mal, la verdad es que no me fue mal, entré en el mundo del software. Y bueno, pues por desgracia finalmente con la pandemia, pues nos dio el golpe definitivo a la empresa y tuvimos que cerrar. De hecho, teníamos 2 sociedades, tuvimos que cerrarlas, con lo que supone. Es un trago personal, económico y mental importante que hay que pasar. Pero bueno, la vida no te puedes bajar del barco. Hay que seguir remando o hay que seguir levantando las velas. Y sigo con la vocación que descubrí, que yo no sabía que tenía, que era la parte comercial. Sigo en el mundo del software, porque me gusta y sobre todo me permite trabajar con un cliente, el cliente empresa, y el cliente empresa es el que mejor entiende lo que tú necesitas, lo que ofreces, sabe cuáles son las necesidades de su empresa, y bueno, ya son desde el 2009 hasta la fecha vendiendo software, con lo cual algo se me ha quedado. No soy informático, yo sé encender y apagar el ordenador, el software pero sí que sé lo que hace, sí que sé lo que hace el programa,
distintos programas que vendo y cómo puedo ayudar al empresario, a la asesoría, en fin, a todo el que pueda necesitar un software de gestión para su empresa. Bueno, el otro día hablando de frases, hubo una frase, a mí me gusta mucho esto, lo de comercial, porque nosotros hablamos con muchos emprendedores que lo primero que te dicen es, no soy comercial. Digo, pues vamos listos, porque si no tienes comercial en la empresa, el Eres tú. comercial eres tú. Entonces, aprende a vender, porque si no, te va la comida en ello. Entonces, una persona que disfrute de ese trabajo, que yo siempre le había tenido mucho miedo, hasta que me di cuenta que era simplemente ponerlo claro. Sí. Si tú lo tienes claro y dices, mira, este es mi producto y vale tanto, pues la persona sabe si lo quiere o no lo quiere. Pero es que tanta estrategia de venta, chicos, es más fácil. Si lo explicas claro y a la persona le encaja, lo más normal es que... Muchas veces lo que ocurre es que tienes el miedo al no. Entonces, cuando aprendes a superar ese miedo al no, que te vas a encontrar, pues el 90% de tus intentos van a ser noes, lógicamente, pero si tú eres constante en tu trabajo, aprendes de cada no para conseguir ese sí, o porque te ha dicho que no, porque no todos los días tenemos la misma mentalidad. Yo reconozco que hay días que podría trabajar hasta las 12 y sé que vendería, y hay otros días que digo, no, me voy a quedar quieto en casa porque hoy no le vendo agua ni a uno que se esté muriendo de sed. ¿Vale? Pero sí que es cierto que, al fin y al cabo, un porcentaje alto del éxito consiste en insistir bien, lógicamente. Si lo haces las cosas mal, por mucho que insistas, no vas a llegar a ningún sitio. Pero si tú aprendes de ese rechazo o que has hecho mal ante un cliente que a lo mejor podría necesitar tu producto y que no has sido capaz de hacerle ver que lo que tú llevas le puede satisfacer, pues oye, en el siguiente lo harás mejor. Y así te lo harás mejor. Fíjate, y yo creo que insistir me parece importante, pero ordenar me parece más aún. Porque yo aprendí los procesos de venta en un software para hostelería. Y entonces vendían el software que era el que utilizaba Ferran Adrià, desde Ferran Adrià hasta el Chiringuito. Entonces la gente decía, bueno, si lo utiliza Ferran Adrià para mí no es, porque yo tengo... Yo tengo No, es que se una adapta. casa de comida. Vale, y entonces era tan complejo el software que yo veía, porque además los hosteleros ya los reconozco yo cuando les están hablando, yo le veía que les chorreaban los conceptos. Dice, ya no está atendiendo y está pensando en otra cosa. Y había un comercial de toda la fuerza comercial que vendía mucho. Y yo dije, voy a ver cuál es el secreto del éxito de este comercial. Y el comercial lo único que hacía era preguntarle al cliente qué problema tenía. Decía, ¿pero qué problema tienes? No, es que se lían al tomar la nota. Te voy a explicar el módulo de tomar notas. No, es que no sé facturar, no sé poner los complementos. Te voy a esperar esto. No, es que en la cocina se lían. Te explico lo de la cocina. Entonces, el capital de atención, que ahora estamos todos muy desquiciados, yo te doy un minuto y si me cuentas algo que me interese, te doy otro minuto más. Te voy dando en pequeños minutos. Esto lo único que hacía era ordenarlo. Decía, gestión de mesas. Tum, te lo digo. Y luego ya te digo más cosas, pero ya te interesa porque te resuelve un problema. O sea, fíjate, ¿por qué digo esto cuando a mí no me tocaba hablar? Porque tu programa hace muchísimas cosas. Claro. Pero yo voy, precisamente antes de entrar, estaba hablando con un posible cliente que me dice, pero es que nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y tenemos una serie de necesidades específicas. Y digo, mira, me había pasado previamente un correo detallándome todo lo que necesitaba. Y digo, ese mismo correo me lo vuelves a pasar y me subraya lo que quieres ver. Porque yo no te voy a hacer una demo de un programa de facturación, contabilidad, control de almacén, de todo. Te puedo asegurar que mi programa sabe facturar, sabe llevar la gestión de un almacén y sabe contabilidad. Lo que quiero es que cuando queramos hacer la demostración, incidir en esos puntos que para ti son importantes por el tipo de empresa que tiene o de organización que tienes. Te voy a enseñar eso. Y luego ya si decides firmar, ya para eso hay una serie de horas de formación y ya os enseñaremos cómo hay que hacer una factura, cómo se hace una entrada de almacén, todo ese tipo de cosas ya viene después. Que lógicamente cuando vendes un software, eso ya se da por supuesto de que lo hace. Voy a enseñarte ese punto de dolor que tú tienes y que no has encontrado en el software que estás utilizando, porque lógicamente no es una empresa que se haya fundado ahora, sino que ya tiene una trayectoria, que tiene un software que no se ajusta a lo que ellos necesitan. Vale, perfecto. Dime qué es lo que necesitas y yo la demo la planteo sobre esos 2, 3, 4, 5 puntos que tengas. Y luego ya si quieres que veamos cómo se hace una factura o cómo meto una entrada de almacén o cómo se pasa la contabilidad, lo hacemos. ¿Vale? Porque Pero en principio voy a enseñarte solo lo que tú necesitas.
Yo conozco el software tuyo y me lo presentan como el Mercedes del software de contabilidad. Y no me sé, o sea, no me sé ni el nombre raro. A3. No, pero el que hay detrás. Walter Schubert. Walter Scroopers, ¿vale? Holandeses. Bueno, pues muy cuadriculados. Y entonces dicen, bueno, pues si este es el Mercedes de la contabilidad, pues igual para mí no es, lo mismo que hacían los hosteleros. Pero ahora se da la circunstancia de que sí, que hay una ventana de oportunidad de la que hablaremos ahora, que es la nueva ley antifraude, y tú, que normalmente estabas dándole soporte a todas las asesorías, ahora empiezas a hablar con los autónomos. Correcto, para seguir dándole soporte a las asesorías, porque al fin y al cabo el asesor, a nivel asesores, el mayor problema o un problema que tienen, muy común, porque me lo han comunicado varios clientes, es que cuando empieza el día 1 o el día 2 de un trimestre donde tienen que presentar declaración de IVA, ya están llamando a sus autónomos para avisarle, oye, que antes del 15 me tienes que traer la documentación. Y luego aparecen con la bolsa del Mercadona o del Carrefour con, toma, fesme el IVA. ¿Vale? Entonces, eso supone que tienes que picar la información o tienes que sumártelo sumo IVA repercutido, IVA soportado y tanto a pagar o a compensar. Ahora no, con la nueva ley antifraude, lo que dice Hacienda es que todas las personas que tengan que emitir una factura, o sea, todos, desde el autónomo, fontanero, electricista, autónomo, como en mi caso, yo soy un agente comercial autónomo, tendremos que utilizar algo que deje una huella de qué hemos hecho con esa factura. La gente me dice, pues si yo hago 20 facturas al año, ¿cómo si haces 2? Hacienda dice que tienes que utilizar un software que deje un rastro de qué has hecho con esa factura. Y además, si es posible y es recomendable, que conforme tú validas una factura, la subas directamente a Hacienda. El sistema Verifacto, ¿vale? Que todo el mundo empieza ya a oír mucho, porque los plazos ya son en el 2026. El 1 de enero del 2026 estarán obligados las pymes. Normalmente una pyme, cuando tiene un volumen determinado, ya contará con un software que tenga esa trazabilidad, o no, porque mucha gente funciona con software pirata, no nos vamos a engañar, que a lo mejor compraron en su día, pero dejaron de pagar el mantenimiento y no tienen un soporte como tal, no tienen una actualización. Pero es que el 1 de julio del 2026 será para todos. El autónomo, hagas una factura o hagas 50. Pero, a ver, más allá de eso, yo no he entendido nunca lo de las bolsas de recibos. Porque normalmente el autónomo suele ser muy descuidado en la gestión pero eso de son oficina. las gallinas que entran por las que salen. O sea, tú estás pagando a un asesor no por asesorar, por contabilizar. Claro. Y por contabilizar te da igual cuando contabilices, siempre que sea en plazo. Pero yo lo que quiero es que asesore. Entonces, si yo veo que estoy generando mucho IVA, que no me avisen cuando tengo 3 días. Pero es que confundimos, ahora voy a generarme enemigos entre todos los asesores. Hay que diferenciar al asesor de gestor. Y tenemos más gestores que asesores. Entonces, los gestores, ten en cuenta que hay un estudio de Walters que un porcentaje elevadísimo de los despachos profesionales que hay en España son de menos de 5 personas. Entonces, la gente que se dedica al tema fiscal o al tema laboral siempre tiene un embudo marcado por fechas. O los trimestrales. Yo ahora, por ejemplo, a no ser que un asesor me llame, pues hasta que no termine el 25 de julio, que será impuesto de sociedades, la última fecha, pues no me va a llamar nadie. No, pero ya me meto yo. O sea, si no te da ninguna indicación de cómo vas y te lo dan tiempo para que puedas corregir antes del final, no es un asesor. Eso es un gestor. Es un gestor. Pero es un gestor de residuos casi. Sí. O sea, coge el papel del Mercadona, te lo pasa por el fichero y ya lo puedes quemar. Claro, antes nos hacíamos nosotros la declaración de la renta. ¿Tú te acuerdas? Yo he ido a un estanco a comprar los impresos de la renta y yo me los hacía en casa. Hoy en día eso ya ha desaparecido. No, pero yo creo que la función del asesor es decirte, mira, vas muy pasado de esto en este trimestre, adelanta este gasto, o vas a tener que pedirte una línea de crédito porque mira cómo vas ahora mismo de flujo de caja. Correcto, pero no tienen ni personal ni los medios para dedicarse a asesorar. Pero ahora ya, yo, por ejemplo, consumía, ahora me he pasado contigo, pero vale, consumía con otro programa informático y para mí era muy importante saber al día cuánto de IVA tenía gestionado, cuánto no, y cuál era mi previsión de flujo de caja para poder comprar este equipo, meterme en este gasto y saber cómo voy. De nada me sirve que me vengas a 2 días de terminar esto y dices, mira el IVA que te sale. Ostras, pues ¿y ahora qué hago? ¿Me voy al MediaMarkt y me lío a comprar ordenadores?
Ahora el reglamento antifraude, digamos que el autónomo o la pequeñita empresa lo va a saber porque va a tener que hacerse sus facturas. Entonces te harás tus facturas, las que emitas, y también puedes registrar las tuyas, con lo cual simplemente IVA soportado menos IVA repercutido, sabes cuánto IVA te va a salir. ¿Qué ocurre y qué ha hecho mucha gente? Cuando no existía, antes de entrar en vigor la ley antifraude, mucha gente pasaba IVA de un trimestre a otro. A lo mejor voy muy pillado de liquidez y del primer trimestre, pues esta factura no la meto en el primer trimestre, la meto en el segundo. Luego al final del año sí que lo acabas regularizando, pero vas pasando IVA. Y Hacienda lo que nos dice es que el IVA es sobre IVA de vengado. IVA de vengado es el momento que yo le doy a aceptar a la factura y ya es un IVA de vengado, aunque no lo haya cobrado, ¿vale? No es lo mismo un ingreso que un cobro. Aunque la gente piense que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces yo puedo a lo mejor tener que hacer, porque un cliente me lo pide, una factura el 30 de marzo, que me va a pagar el 20 de mayo, y el IVA lo voy a tener que pagar el 20 de abril, por ejemplo. Entonces la gente se ha movido. ¿Ahora qué va a ocurrir? Que ya eso lo voy a limitar. Lo voy a limitar porque voy a tener conocimiento de si has hecho eso o no lo has hecho. Pero esto yo pensaba que como autónomos solo nos interesaba a nosotros para poder tomar decisiones, pero es que las asesorías es peor. Porque yo conozco un asesor que me decía, mira, los 15, del 15 al 20 a mí ni me llames. Digo, chico, pero ¿y por qué no le dices a la gente que te vaya adelantando? Es decir, yo lo consumo el 1 de enero o el 5 de enero y ¿por qué no te lo subo directamente a la plataforma y ya voy viéndolo yo y vas viéndolo tú? ¿Cómo va esto para que me...? Eso es un asesor. Sí, pero la plataforma también te lo tiene que permitir, Claro, es decir... permitir, claro, pero al fin y al cabo, con nuestra plataforma hay ese nexo de unión entre el asesor en su despacho y el cliente en su taller, en su casa, en donde sea. Podemos comunicar directamente las dos plataformas, la del asesor con la del autónomo, de forma que el asesor pueda decirle, oye, y ya si no te digo, porque al fin y al cabo el autónomo persona física va a tributar por IRPF, con lo cual el asesor tiene que decirle, mira Ramón, estás ganando mucho, vamos a ponernos en una buena situación, y por IRPF vas a tributar al 30 y tantos %, mientras que si te montas una SL, tu tipo máximo va a ser un 25, por ejemplo, ¿vale? Un asesor está para eso, para decirte, oye, ¿cómo vas? Y a lo mejor te interesa dejar de ser una persona física y pasarte a una persona jurídica. Y en el caso de las personas jurídicas, pues eso, avisarte de cómo van tus trimestres de IVA, de cómo va tu beneficio en la sociedad para que no te enteres el 25 de diciembre, que es un mal día para enterarse, de que te va a salir un beneficio exacerbado y vas a tener que pagar un impuesto de sociedades. Entonces, para eso... Es peor enterarte en enero que ya se ha presentado. Bueno, sí, si te enteras ya en enero ya te corta la pena. Pero me refiero que lo ideal es tener plataformas, software que se puedan hablar entre ellos, aunque no sean del paradigma bajo la cúpula de Walter Schubert, del mismo software. Pero hoy en día, informáticamente, eso es fácil de salvar. Pero sobre todo, que el cliente, el sujeto pasivo, al final, que es el que paga, porque es el que tiene la responsabilidad. Muchas veces es que eso lo hizo el asesor, ¿vale? Tú contra el asesor le partes las piernas, si quieres, en un descampado, pero Hacienda va a ir contra ti. Entonces tú tienes que saber, estar enterado de por dónde van las cuentas, de si tu negocio es un negocio, porque muchas veces llamamos negocio a cosas que no lo son, ¿vale? Realmente, y yo me encuentro también muchos autónomos que cobran por una mano, pagan por la otra y en medio no se les queda nada. Las gallinas que entran por las que salen. Con lo cual eso no es un negocio, eso es trabajar. Pues bueno, pues trabajar, pero no tienes una rentabilidad, no te está generando un colchón para decir, bueno, mi actividad es rentable o qué estoy haciendo mal. Simplemente a lo mejor es rentable, pero estoy trabajando mal. Sí, pero a ver, yo creo que el emprendedor, el pequeño autónomo ya lo tenemos claro. Es decir, señores, ya se acabó el Excel. Ya necesitas un programa de facturación. Entonces, ¿por qué no lo pones coordinado con tu asesor? Que lo vea en el mismo momento para que luego no te líes. Es decir, vale, ahora vamos a hablarle al asesor, porque es el asesor. Mi asesor me decía, si me lo puedes entregar todos los meses, mejor que al final todas las peloteras. Entonces, al propio asesor, para dejar de tener esas
bolsas del Mercadona, yo creo que van a vivir mejor. Pues mi asesor del 15 al 20 cuando toca, del trimestre, no se le podía hablar, porque es que todo el mundo en aluvión le venía con las bolsas del Mercadona, del Carrefour, bueno, los restaurantes con manchas de aceite, bueno, aquello era... Y vivían muy mal, porque se dedicaban a picar, claro, no puedes... Vivían y viven mal, siguen viviendo mal. Yo tengo 2 clientes de asesoría que quieren ver el software, pero ya me han dicho que hasta finales de julio nada, que ni se me ocurra. Que sí lo quiero ver, no me olvido de ti, pero hasta finales de julio nada, ¿vale? Y sigue pasando en asesorías pequeñas y en asesorías grandes, porque mientras tú permitas que tu autónomo... ¿Cómo se han quitado esos clientes pequeños algunas asesorías? Subiendo el precio. Porque eso es otra cosa. Muchas veces el autónomo no valora la labor que debería estar haciendo un asesor y lo considera un gestor. Este es el que me fa el IVA o me fa la renta, ¿vale? Y te pago 30 euros por hacerme la renta y no sé cuántos. Entonces, realmente, si quieres una labor de asesoramiento, de consultoría de tu negocio, de ver cómo va, eso tiene también un precio. Entonces, el que no está dispuesto a pagar, yo conozco asesores que lo que han hecho es pasar de los 50 euros a 90. Ya hay muchos, pues se han ido, vale, perfecto, me quedo, y bueno, y más, ¿vale? Pero ahí ya me quedo con los que realmente entienden que mi función va mucho más allá de rellenar un documento y subirlo con el certificado electrónico, presentarlo ante Hacienda. Va mucho más lejos que eso, ¿vale? Pero no todo el mundo lo hace, porque al fin y al cabo hay asesorías pequeñas en donde la economía no es tan bollante y, como aquel que dice, pues comen todos los platos que le ponen delante de la mesa. Vale. Y a un asesor, independientemente del software que tenga, ¿por qué le puede interesar el que tú le des ese software a sus autónomos? Porque le voy a descargar de trabajo, de ese trabajo que hasta ahora tiene que hacer, y porque además no va a ser él el que haga la venta, sino que yo soy el que directamente habla con sus clientes. Lógicamente, previamente, el asesor ha llamado a su autónomo y le ha dicho: oye, pues que sepas que en el 2026 está esto, ¿vale? Y lo tienes que tener. ¿Tienes algo? Sí, no. Pues oye, te voy a pasar. Y yo hago esa venta y luego hacemos ese enlace entre el programa que le hemos vendido al autónomo y el programa que tiene el asesor. Por lo cual, a partir de ahí, digamos que queremos que el asesor siga trabajando en lo que es su fuente de vida y lo que tiene un valor añadido para él. Le vamos a quitar trabajo administrativo que no le aporta nada, como es el tema de picar la contabilidad, porque sí, de acuerdo, aunque cobren por picar la contabilidad, pero si una empresa piensa que en la asesoría, en donde no conocen a sus clientes, no conocen tal, la contabilidad está bien llevada, pues bueno, me sigo ganando amigos. No, pero no es picar, porque el programa te automatiza ese trabajo, pero luego hay que tomar decisiones. Un autónomo no está obligado a llevar una contabilidad, lo que tiene que llevar es un libro de registro de ingresos y gastos, ¿vale? Pero sobre eso se va a determinar lo que tiene que pagar de IRPF el autónomo en el ejercicio siguiente. Pues entonces, ver si tu negocio tiene una trayectoria ascendente y vas a empezar a pagar porcentajes de IRPF superiores a los que pagarías en impuesto de sociedades, pues entonces es el momento de dar el salto, pasa de un NIF a un CIF, convierte en una SL, cooperativa, en fin, la forma jurídica que te indique el asesor que es más conveniente para tu negocio. Tienes dentro, para los autónomos, tienes un programa, son 10 euros al mes. Son 10 euros al mes. Eso me ha vendido a mí. Sí, no. A ver, yo por precio, porque yo he estado utilizando otra plataforma y la he querido probar, también porque si algo no va te tengo a mano, o sea que ya sé a quién llamar, pero me ha parecido muy, muy bueno el precio. Y cualquier persona que antes estuviera utilizando un Excel, con dar el formato de las facturas sale automático. Yo siempre digo que si sabes mandar un WhatsApp, sabes hacer una factura, porque además puede funcionar, no es necesario tener un ordenador, una tableta o un móvil, hay una app donde tú accedes con tu usuario y contraseña y ahí puedes hacer tus facturas en el momento. Imagínate, el caso del electricista que va a poner un calentador eléctrico a un domicilio y le piden la factura porque quieren tener la garantía, pues delante haces la factura y se la puedes mandar por email en el momento. Pero, y luego, porque yo vengo viciado de otra plataforma y te digo, oye, yo que tenía un socio que perdía las facturas, los tickets. Y cuando contratamos ese software que le hacías una foto y te la subía directamente, y tú me dices, sí, eso bien, pero 7 euros más creo que es el módulo.
Con 9,95. No, pero es que aún así, Aún 17 así, con los dos, o sea, me parecen menos de la mitad del precio. Me dices, es que hay gente que es reticente al escaneo de la factura, a pagar esos 7 euros de más. bien, pues conserva los justificantes. No, o sea, Vamos a ver. pero una comida de 100 euros que te vayas un día que comáis los 3 socios, el IVA ya son 10. Ya te lo has pagado. Si se Bueno, pierde esa factura, nos apetece más pagarnos 4 cañas por ahí con los amigos que pagar por algo que te está ayudando en tu negocio. Es así, o sea, pasa, no todo el mundo. Estamos generalizando y cuando uno generaliza se va de madre en este tipo de yo cosas. llegué a contabilizar, cuando ya había pasado, porque aparecieron una bolsa con facturas que nos habían puesto, cuánto dinero había en esas facturas, y es muchísimo más que 7 euros. En IVAs nada más, que nos podíamos haber desgrabado, ya no en ingresos. Es que ya Entonces, solamente, no sé, alguien que tenga una actividad en donde no está en una oficina, que se mueve, pues come fuera o pone gasolina, todo ese tipo de cosas. Tú haces una foto, la foto te escanea y ya puedes romper esa factura, porque el software está homologado por la agencia tributaria y esa fotografía, ese escaneo, tiene validez. Y por supuesto te lo lleva a tu factura y te lo contabiliza. Entonces, para mí no es dinero. El que quiera poner trabas, pues hombre, menos que gratis no tenemos a nada. ver, lo contabiliza porque lo lee con Lo lee, inteligencia, claro, lo lee y lo pasa al y lo asiento pasa contable. al asiento. O sea, el autónomo puede ser zote, ¿vale? En este aspecto, porque simplemente es No, como no. si mandara un El WhatsApp. autónomo tiene que saber su trabajo, no tiene por qué saber informática, no tiene que ser un experto en ofimática, ¿vale? No es necesario. Y entonces, luego, el autónomo que lo ha subido, hay una puerta de detrás, por así decirlo, que se lo exporta al asesor. Claro. O sea, que el asesor lo que está quitándose, poniendo a estos autónomos, es de picar. De picar y de tener la posibilidad de ver, hombre, puede ser que si mi asesor me llama y me dice que le deje acceso y entro, a lo mejor yo no he contabilizado alguna factura de las recibidas, pero sí que va a ver un poco por dónde va. Y encima la formación y la captación de todos esos autónomos se la haces tú. Claro, claro. Pues yo creo que al asesor le interesa por Sí, dejar de picar, y sin por duda, no pegarse la chuchona a última hora, que va a ir recibiendo goteo de facturas, no todas de golpe al final, porque a aquellos que seamos un poco más zotes les vas a dar tú la formación y porque el que tiene que saber de leyes y legislaciones es el asesor, y el asesor es el que tiene que poder asesorar, no gestionar. ¿Vale? Yo sé que la administración pública, tanto fiscal como laboral, como mucho, se ha digitalizado. Antes podíamos ir a una ventanilla en Hacienda y había alguien. Yo he llamado muchas veces cuando trabajaba como en el departamento contable de Hacienda, y había alguien que sabía y te cogía en el teléfono. Joder, te cogían el teléfono, llamabas a Hacienda y te cogían el teléfono y te contestaba alguien que sabía. Eso hoy se ha terminado. Hoy tienes que pedir cita previa, no sé qué. O sea, realmente hoy en día el hacerte digital ha supuesto que para determinadas personas ha abierto una barrera que solamente la puede saltar el asesor, que es el que conoce cómo mandar un documento pues a Seguridad Social, al SEPE, a Hacienda, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, claro, tienes que verlo, pero es que si fuese estar aquí adoctrinando en el desierto, pero no hay nada como que algo sea obligatorio, y sea obligatorio para todos, para que la gente sea consciente, ¿vale? Elige el programa que quieras, si hay muchos, si a raíz de esto ya había muchos, ahora todavía hay más. Si tienes un software con el que estás contento y el software se va a actualizar y va a estar, continúa con él, perfecto, pero que sepas que independientemente de que hagas una factura 15 o 50.000, a partir del 2026 tienes que hacerlo con un software que dé una trazabilidad de qué pasa con esa factura y que, si lo eliges, que en principio yo es lo que aconsejo, te acojas al sistema Verifactu, porque tampoco es obligatorio acogerse o no acogerse, y subas directamente las facturas a Hacienda. Siempre están, y si me equivoco, pues si te equivocas, haces una factura rectificativa y la subes a Hacienda. Hombre, si te equivocas en todas las facturas, Hacienda va a decir, macho, Ramón, qué torpe, qué torpe eres, que me haces la 1, la rectificativo de la 1, la 2, no. ¿Vale? Pero si te equivocas, todo, siempre puede haber un error en precios o no he aplicado un descuento. Vale, lo que no podemos hacer es lo que hacemos hasta ahora, que es volver a entrar en esa factura, la modificamos y la volvemos a mandar. ¿Vale? Y si la factura se ha emitido el 30 de junio, pues se ha emitido el 30 de junio, no el 2 de julio. Con lo cual tendrás que pagarla, el IVA
que has devengado lo tendrás que pagar el 20 de julio. Y esta ventana que tienen los asesores para digitalizar a su masa de de no digitalizados, ¿de cuándo a cuándo es? Pues vamos a ver, ya no, a partir del 29 de julio de este año, 2025, ya no se podrá comprar o vender, en caso de las empresas de software, ningún software que no esté adaptado al nuevo reglamento, a la ley antifraude. Luego, más adelante, quizás a 2 o 3 años vista, vendrá la ley que crece, que ahí esta ley lo que va a perseguir es un poco que los periodos de cobro de las facturas sean más breves, porque ahí digamos que emitiremos, se generará, todavía no se sabe cómo en el reglamento, pero un fichero de cómo tienen que ser las facturas y estaremos todos en ese barco. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos los autónomos para...? Si eres una pyme que facturas con Excel o con un programa pirata que no está homologado, tienes hasta el 1 de enero del 2026. A partir del 1 de enero del 26 ya tienes que emitir las facturas con un software que esté adaptado al antifraude. Y si eres un autónomo, a partir del 1 de julio del 26 tendrás que empezar a utilizar. Vale, entonces 6 meses, un año. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar ya. Sí, porque la gente, algún cliente me dice, no, pues yo el día antes te llamo y me lo pones. No, hombre, a la asesoría le interesa, al autónomo le interesa. Sin duda, y lo tenemos, y yo lo tengo claro y muchos lo tenemos claro, que en volver de vacaciones de verano, a partir de septiembre, va a empezar una avalancha. Ya se va notando el ritmo de autónomos y de micropymes que se están subiendo a lo que va a llegar, cada vez es mayor, porque sí que hay gente que no lo ve como una amenaza, sino que lo ve también como una ventaja para ellos, porque ellos podrán tener una visión, al margen de lo que te diga el asesor, pero bueno, tú no eres tonto, IVA repercutido menos IVA soportado, sabes lo que tienes que pagar en el trimestre. Y también te puedes hacer comparativos con el ejercicio anterior, todo ese tipo de cosas que muchas veces el autónomo no tiene en cuenta, simplemente es trabajar. Aquí vemos como trabajar la famosa media jornada, ¿no? De 9 a 9. No, eso es matarse, ¿vale? Está bien que uno tenga un apretón y por una cuestión tenga que trabajar de 9 a 9. Hay que trabajar las horas correctas y tenemos que saber sobre todo si estamos trabajando para ganarle algo de dinero, porque al fin y al cabo, bueno, cuando uno es autónomo está respondiendo con todo su patrimonio ante lo que pueda acaecer en ese negocio. Entonces, tener un control de lo que estás haciendo es, yo creo que es muy relevante. Sí, yo decía, mira, si con cada hamburguesa que fabricas pierdes €1, ponte a vender. Ponte a vender. Porque te vas a arruinar en nada. Claro. Vale, yo lo tengo claro, bastante claro. Creo que el software a mí en precio me encaja. Me encajaba menos pensando que era el Mercedes del software, ¿vale? Pero la verdad es que funciona bien en precio y al asesor le tiene que encajar porque va a tener un goteo de información, no la bolsa del Mercadona al final, y sobre todo el servicio técnico de la implantación de esa herramienta te lo comes tú. Claro. Pero es que el asesor no quiere más trabajo. El asesor no quiere más trabajo, ya va suficientemente cargado como para, además, tener que conectarse con su autónomo y decirle cómo se hace eso, ¿vale? Porque aparte el programa es muy sencillo, pero siempre nos encontramos con el miedo al cambio, ¿vale? La gente, yo me imagino que cuando el señor Henry Ford sacó el primer vehículo a motor, los que vendían diligencias dirían, esto es la ruina, vamos a... Vale, pues bueno, pues seguimos estando aquí y vamos a la luna y volvemos, bueno, creo, y no pasa nada, hay que adaptarse. Cada cambio, cierto que a lo mejor tira del mercado a determinada gente, pero pone en el mercado a otra gente, entonces la cuestión está en adaptarse al cambio. Al final ya Además, dijo... estamos ahora en plena ola de IA. Pero bueno, por cerrar el podcast, la pregunta es fácil, es decir, es la pregunta de Regreso al Futuro. Si el Ramón de hoy se encontrara con el Ramón de ese primer emprendimiento, ¿qué le diría? Sigue insistiendo. Insiste. Dale duro. Dale duro. Aquí a insistir. Vale, la segunda pregunta, ¿crees que te haría caso? Hombre, es más fácil mirar atrás que ponerme de aquí 20 años, ¿vale? Yo sí que tengo, como me gusta mi trabajo, no me planteo el tema de la jubilación y todo esto. Entonces yo siempre miro al futuro y lo veo siempre como una oportunidad. A mí me encantan los cambios, los retos, y no lo veo como un obstáculo, como una zancadilla o como, joder, ¿dónde vamos a parar?
Y a mí me encanta el mundo de la inteligencia artificial. Hago chapucillas con la IA, pero me parece alucinante. Para mí me abre una serie de posibilidades para seguir trabajando, pero trabajar más inteligentemente. Hoy en día la inteligencia artificial te puede dar ideas, te puede ayudar a automatizar una serie de procesos que son muy mecánicos, que realmente no te aportan nada, pero te puede automatizar y ahorrarte tiempo, ganar calidad de vida, No trabajar más, trabajar mejor. trabajar mejor. Bueno, pues ¿cómo era eso de Dale Ramón? Chuta, Ramón, Chuta Ramón, eres pues, todo un campeón. pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Aquí lo vamos a dejar. Venga, pues, gracias.